Nos vamos al móvil con Gabriel Gamarra, que está con uno de los integrantes de la Unión Industrial Argentina, con José Urtubey. Gabriel, buen día. ¿Cómo te va, Diego? Exactamente como decís vos, ¿no? Estamos con José Urtubey para hablar un poquito de lo que tiene que ver con la industria en la República Argentina. Primero saludarlo, muy buenos días. La primera pregunta, ¿el desarrollo federal es un desafío pendiente en la República Argentina? Bueno, buenos días a todos. Sin lugar a dudas, yo creo que la gran cuenta pendiente que hoy tiene la Argentina es el desarrollo federal y en términos económicos. Hoy la provincia más rezagada, la zona más rezagada del país es 8 veces más pobre que la menos rezagada del país. Hay una diferencia de desarrollo territorial y principalmente esto se da por los costos logísticos y las distancias a los puertos que tienen las zonas más alejadas del país. ¿Cuál es la situación del Mercosur en este momento? Hoy el Mercosur necesita revitalizarse desde ya. Yo creo que no debe quedarse en lo que tiene que ver con una relación bilateral entre Buenos Aires y San Pablo, sino que también debe federalizarse, ya que vos nombrabas. Y en términos de cómo se complementa con lo que es la Alianza del Pacífico, yo creo que esto es posible y tener la posibilidad de salir tanto al Pacífico como al Atlántico, eso sí, a la hora de comercialmente resolver los puntos con los tratados bilaterales, hay que tener en consideración que tanto Argentina como Brasil son países desarrollados. Gabriel, la última de mi parte, ya te paso al piso. El tema de la Alianza del Pacífico, ¿se puede trabajar de forma conjunta con el Mercosur? ¿Hay algunas trabas? El tema de Brasil también es una situación importante para la Argentina. Sin lugar a dudas que son complementarias las dos visiones y como te decía, solamente hay que en los acuerdos bilaterales tener en cuenta la mayor industrialización que tiene Argentina y Brasil respecto de los demás países de la región. Brasil, ya que me preguntas, está atravesando una delicadísima situación económica. El año pasado cayó 9 puntos en lo que hace a su actividad fabril y este año va a caer no menos de 5. Y esto tiene una repercusión directa sobre nuestra industria y sobre nuestra economía. Y por eso es que, analizando esta situación y también lo que hoy está pasando en materia inflacionaria en la Argentina y que todavía las variables económicas no se han corregido como se debieron haber corregido, me animaba desde el principio de año a decir que no íbamos a ver en el segundo semestre un crecimiento, más bien un decrecimiento vamos a ver. En el caso industrial va a ser de un 1,5% en el mejor de los casos y esto obviamente tiene que ver con que se replantee el gobierno nacional el diagnóstico económico que hizo al asumir. Diego te está escuchando. Bien. Urtubey, ¿cómo le va? Buen día, Diego Codni lo saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, buen día. Definitivamente está en crisis la industria argentina, porque en el mes de mayo, por ejemplo, ha caído, nosotros lo hemos corroborado ya por datos, 5% en el mes de mayo. Digo, está en crisis. Sin duda el mes de mayo hemos experimentado una caída de 5% en materia de actividad industrial y esto obviamente también te complemento con otro dato de mucha preocupación que tenemos entre los industriales, que la importación de productos del exterior ha sido en el mes de mayo muy importante, 44,5%, y estos fueron en bienes de consumo. Por supuesto, la fuente sobre la cual nos estamos basando, como que también en alguna medida Cabrera, el ministro de la Producción, pueda consultarlas, es el INDEC. Ahora, Urtubey, digo, siendo que podemos definitivamente decir que la industria está en crisis y que esto no ha sido solamente el mes de mayo, sino que viene de todos estos 5 meses que han pasado, ¿qué va a pasar con la fuente de trabajo, con la posibilidad de los empleos que se puedan llegar a perder de aquí hasta fin de año? Sí, en lo que tiene que ver con la fuente de trabajo, en el mes de abril nosotros tenemos también una estimación de que ha caído 1,4% el empleo fabril, sí. Son aproximadamente 18.000 puestos de trabajo. Y obviamente que la actividad industrial viene de 4 años de caída o si no de amesetamiento. Por eso es que yo creo que a las variables económicas hay que corregirlas a partir de un plan de desarrollo, un modelo de desarrollo sobre todo industrial y no trabajar desde el ajuste. Ahora, usted como representante de la UIA, ¿qué consejo le da a los empresarios que se acercan para manifestarle a usted qué medida tomar de aquí en más, medida paliativa, o qué debiera hacer el gobierno también como para sobrellevar un año difícil para todos, pero que evidentemente ya no se puede jugar con estos números, ni siquiera tampoco con la posibilidad del empleo?
Sin lugar a dudas, desde el gobierno yo creo que tiene que encarar, como te digo, otro diagnóstico. Hoy vemos que erró el diagnóstico de creer que a partir de la resolución del capítulo holdouts iba a haber una solución inmediata y una lluvia de dólares. Esto lo vengo diciendo desde el principio de año, requiere de un proceso, no es algo inmediato, no hay soluciones mágicas. Creo que debe encarar un modelo de desarrollo en donde se fortalezca la oferta productiva, sobre todo en términos industriales, y principalmente fomentar mayores líneas de crédito productivo a tasas razonables, por supuesto bajar la presión tributaria y, como recién comentábamos, hacer una administración de comercio inteligente en términos internacionales, donde no podemos seguir viendo que, como en el mes de mayo, fue un incremento de 44,5% las importaciones de bienes de consumo. Urtubey, la Argentina a futuro debe imperiosamente no depender solo de Brasil para crecer de manera industrial y poder exportar y tener otros mercados. Quizás viene en relación a la pregunta que le hacía mi compañero respecto de relación con la Alianza del Pacífico o el Mercosur. Sin lugar a dudas no podemos ser solo Brasil dependiente. Y en línea con el comentario de lo de recién de la Alianza del Pacífico, creo que estamos en una oportunidad, teniendo muy en consideración lo que se acuerda en los tratados de libre comercio, porque no puede ser que se deje de lado lo que hoy somos, que somos un país con Brasil más industrializado que lo que es Chile, México, Perú. Pero sí claro que tenemos que diversificarnos en nuestro relacionamiento en términos internacionales. El rol de las importaciones ha sido uno de los factores importantes. ¿Cómo impacta directamente y cuánto se ha abierto la importación para que lleguemos a esta situación de hoy? Bueno, como te decía, simplemente tomó el mes de mayo 44,5% el incremento de importaciones de productos de bienes de consumo. Insumos y aparte productos finales. A lo que va de mayo, desde principio de año, en promedio fueron 16% el incremento que hubo. Desde ya que esto es un punto que debemos tenerlo en consideración. Ya el mismo Papa Francisco, en su última encíclica, Laudato Si', nos indicaba: no se puede tratar como iguales a los que no somos iguales. Hay países desarrollados que inclusive ellos tienen acompañamiento del Estado en esta materia. La política agrícola común de la Unión Europea es un ejemplo de ello. Y por otro lado también vemos cómo desde extrazona vienen muchas veces compitiendo con dumping a la Argentina. ¿Cuáles son los sectores, Urtubey, los más afectados de la industria? Hoy te diría los que están ligados a Brasil, sin duda, y aquellas economías regionales que han visto también incrementado sus costos en materia logística, sobre todo porque hubo un incremento de un 36% en los primeros 6 meses del año en el gasoil. Urtubey, si me permite un segundo nada más, quiero compartir con usted, sobre todo para los televidentes que mientras lo escuchan a usted, va a ver a continuación en pantalla unas informaciones detalladas y yo las voy a relatar para que usted también tenga en cuenta lo que estamos viendo al aire. Por ejemplo, la empresa Kodak, la compañía, anunció el cese de las operaciones en planta y suspendió a todos sus trabajadores por 6 meses, ¿sí? En este caso, la empresa Kodak. Tenemos algunas más que vamos a compartir con usted, por eso yo recién le preguntaba y le consultaba sobre cuáles fueron los sectores más, de repente, con mayor situación más compleja, ¿no? Ahora, fíjese, Alpargatas también, la compañía despidió a 48 empleados y suspendería a 360 más. Otro de los sectores también que después le voy a consultar es sobre la automotriz, pero en el rubro textil aumentó la importación el 53% dentro del rubro y ya se habla de 2.500 suspensiones. Y una situación que se va evidentemente replicando en varios sectores. En el rubro gastronómico tenemos la información de que cerraron 400 restaurantes en Capital Federal, y esto lo podemos ver cualquiera de nosotros que transita por la ciudad de Buenos Aires, de locales cerrados, con las persianas bajas. En el sector avícola aseguran trabajar a pérdida y piden dólar competitivo, que es otra cuestión también a tratar respecto del valor del billete del dólar. Y en venta de motos, una cuestión que hace meses se viene hablando también, que las ventas dicen que bajaron un 23% y que fue el peor junio de los últimos 12 años, cuando el sector de la venta de motos había sido definitivamente el que más había repuntado en lo que es el parque automotor en general. Y las ventas minoristas también bajaron
un 7,38%. Son todos datos en concreto con números bien específicos que dan cuenta, y ahí vamos, fíjese ahora que estamos repasando Urtubey, en las automotrices la industria es el sector con mayor caída definitivamente. En la provincia de Córdoba se registraron 2.000 suspensiones. Permítame 3 casos más y ya vuelvo con usted, porque en los autos usados las ventas también bajaron un 30% en el mes de junio. Y además, el 56% de los empresarios dice que seguirá aumentando los precios. ¿Sí? La escalada de precios va a seguir. Se profundiza el atraso cambiario, otro de los factores importantes que dan cuenta de esta industria que ha caído un 5% en el mes de mayo y que hace ya, usted dice, bueno, se ha empeorado en 5 meses, pero que 4 años viene con una meseta y con esta caída. Allí repasamos un poquito de cada uno de los sectores. Comparte los números, comparte los datos y el que está en casa mirando de repente dice, bueno, la verdad que nos esperan tiempos muy difíciles. ¿Cómo se repunta esto? Sí, déjame sintetizar para que el que está en su casa lo pueda claramente vislumbrar. El problema de las importaciones, ahí estás reflejando con todas esas realidades de la vida industrial de la Argentina, que el problema de las importaciones y sobre todo mayo, el incremento de 44,5% del ingreso de productos del exterior, fuente INDEC, es uno de los grandes puntos que colabora en el deterioro del desarrollo industrial. Por otro lado, en materia de empleo, como te decía, en el mes de abril se experimentó una caída de un 1,4%. Estos son 18.000 puestos de trabajo. Esto tenemos que también tener en consideración cuando hablamos de cómo salir y cómo corregir la economía teniendo en cuenta la matriz productiva industrial, que es la que genera empleos de trabajo y de calidad. Y por supuesto, me parece que acá hay que sintetizar esto. Obviamente hay que combatir la inflación. Todos estamos de acuerdo. Obviamente había que hacer correcciones en las tarifas, pero hay que tener sensibilidad social y entender que no puede ser en detrimento del mercado doméstico, no puede ser en detrimento de los más vulnerables de la economía. Por eso es que yo digo, tengamos un modelo de desarrollo industrial que opere sobre lo positivo y no siempre trabajando desde lo negativo para un país que no son de 40 millones de habitantes. Ahora, la apertura de las importaciones, ¿usted cree que ha sido deliberada por parte del gobierno o ha habido un estudio de abrir las importaciones a diferentes sectores que necesitaban de sus insumos? Porque parece ser como que ha sido de una manera improvisada y esto ha afectado a cada uno de los sectores sin mayor recaudo. Bueno, yo es lo mismo que he dicho con el tema de las tarifas. Acá se necesita planificación del Estado, se necesita una visión integral, se necesita trabajar con competitividad sistémica. No se pueden ir a las viejas recetas de buscar competitividad a partir del tipo de cambio. Se necesita tener un trabajo previo con todos los sectores y escuchar a los principales actores de la sociedad, que por eso es que nosotros, y yo en particular vengo también diciendo que no sería ocioso que hagamos mesas plurisectoriales en forma permanente, en donde no solo se discutan los salarios, sino podamos hablar justamente de la realidad económica de la Argentina. Y este es un punto que yo veo claramente. Hoy, si nosotros ya lo venimos anticipando qué es lo que pasa con el ingreso de estos productos del exterior. Creo que inclusive ya la misma fuente es la que sobre las cuales estamos basándonos, que es el INDEC, que por otro lado creo que se avanzó muy bien. Por eso aprovecho también para decir, hoy se dio a conocer el índice Congreso, me parece, y les sostengo que ya que se normalizó el INDEC, dejemos de usar esos índices paralelos que no tienen ni técnicamente un buen soporte, ni humanamente tienen el alcance que deberían tener como para medir una inflación. ¿Qué tal, Urtubey? Buen día, soy Gustavo Carabajal, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? 2 preguntas. La primera, ¿cómo les afecta la cadena de pagos? ¿Hay atrasos en los pagos cuando ustedes, cualquier industrial va y presenta un producto y quiere cobrarlo? ¿Esto también tuvo que ver con la crisis? Bueno, yo te diría que se viene arrastrando hoy, no hay un problema fuerte en estos términos, pero sí hay una suerte de financiamiento por parte de la PYME, tanto a los supermercados como cuando está tributando al Estado. Creo que esto es uno de los capítulos que debemos revertir y por eso en el ámbito del Congreso estamos trabajando proyectos de ley que estén en línea con las pymes, con la realidad productiva y buscando la reactivación bajo un modelo de desarrollo. ¿Sabe? También otra cosa, yo estuve
ando mucho por el conurbano y lo que veo son muchas empresitas, el tornero que tenía 4 o 5 empleados, que no sabe qué hacer para darle trabajo a la gente que tiene a su cargo, y era típica en las fábricas o en las tornerías donde había 10 empleados queda uno, porque no tienen trabajo. Ustedes de la Cámara, de la Unión Industrial, perdón, ¿qué le puede decir a ese pequeño y mediano empresario que se encuentra hoy con que dicen, por suerte, que no vinieron todos a trabajar, vinieron 2 nada más, porque no tenía para darle trabajo? Y hoy podría decir que estamos haciendo todos nuestros esfuerzos desde nuestra dirigencia como dirigente industrial para poder posicionar en la agenda de los argentinos las necesidades que tenemos en términos de producción, en términos industriales, justamente con una crítica constructiva, porque yo quiero que le vaya bien al gobierno de Macri, quiero que terminemos bien. Los argentinos necesitamos un espíritu colaboracionista. Desde mi parte siempre van a encontrar un colaborador diciendo la verdad y buscando aportar desde la racional, desde lo lógico, teniendo en cuenta la realidad de los argentinos. ¿Usted cree que va a haber una solución o al menos una reactivación en lo que queda del año, o va a haber que esperar hasta el 2017, como dijo el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, que hay que esperar que para el 2017 empiecen a bajar los niveles de inflación y no ya ahora en el segundo semestre? ¿Hay alguna esperanza? Yo lo vengo diciendo desde principio de año, que no iba a haber ninguna reactivación en el segundo semestre, y no por agorero, lo venía diciendo porque me venía basando en los datos duros de la economía. Y creo que eventualmente vamos a mejorar en el 2017 en la medida que encaremos un proceso de desarrollo industrial. Si no, ni siquiera en el 2017, si no encaramos un proceso lógico de desarrollo con una mirada de competitividad sistémica, también no es 2 más 2, 4, acá no necesariamente porque pase el año vamos a crecer. Si no encaramos y hacemos las tareas planificadas como corresponde, ni siquiera en el 2017 vamos a crecer. ¿Se está protegiendo a la industria hoy? ¿A la industria nacional? ¿Cómo, perdón? ¿Se la está protegiendo a la industria nacional o no? Y hoy yo lo que vengo planteando es decir, un modelo de desarrollo industrial requiere de un acompañamiento del Estado en materia de administración de comercio internacional, cosa que hoy no es lo que está pasando, y le cito las mismas cifras del INDEC. Requiere de que las líneas productivas tengan un alcance obviamente accesible a las pymes, y hoy es elevada, con las LEVAC arriba del 30%, es imposible esto. Y requiere de bajar la tributación en las empresas. Hoy, por ejemplo, otra de las cuentas pendientes es el ajuste por inflación en los balances de las empresas, que hoy no permiten amortizar correctamente los activos, y por lo tanto se está tributando en el aire, fictamente, sin ninguna ganancia. ¿Cuál es el costo, Urtubey? No solo para el sector industrial, ¿cuál es el costo para todos los argentinos? Citando palabras de usted que vertió hace algunos días, de que no se puede aprender sobre la marcha. Que el claro ejemplo ha sido evidentemente el tarifazo al gas, en donde el gobierno, si hay un dato positivo y saliente, es que, bueno, escucha los reclamos, se da cuenta que hubo un error, allí habrá que ver si hubo falta de previsión por parte de ellos, falta de planeamiento que usted marcaba, y corrigen. Pero, ¿cuál es el costo de ese aprender sobre la marcha? Y el costo fueron 7.000 establecimientos industriales que vieron afectados, sobre todo pymes, fuertemente su competitividad. El costo generalmente cuando no se hace un trabajo planificado lo terminan pagando los más vulnerables. Y el costo me parece que es después volver a reanudar un proceso industrial, un proceso productivo, lleva muchísimo tiempo, con lo cual todavía estamos a tiempo de, como te decía, empezar a encarar un modelo de desarrollo que esté cerca de la gente, sobre un país de 40 millones de argentinos, y que nos permita sí pensar en poder crecer el año que viene. Si esto no pasa, ni siquiera el año que viene vamos a crecer. ¿Cómo afectan ahora a todas las empresas, al sector industrial, el tema del gas? El tope para ellos es el del 500%, algunos ya le ha venido la factura, me imagino yo, con los aumentos, y van a tener que esperar la refacturación. Es que, vuelvo al punto, Sí. más allá, por supuesto lo afecta en la competitividad muchísimo. Sí. Si a esto no se complementa la corrección de tarifa de gas, así sea en un 500% el tope o 400% en el caso de los usuarios domiciliarios, si esto no se lo acompaña con otras variables económicas, si esto no se los acompaña con líneas productivas que puedan acceder realmente las pymes a tasas razonables, si esto no se acompaña con una baja
de los impuestos. Por ejemplo, la industria del tabaco, que emplea mano de obra intensiva a todas las economías regionales del interior. Está en un 75% la carga tributaria. Esto no lo soporta ningún país del mundo. Si esto no hay una mirada de competitividad sistémica, por supuesto, por más que le pongan topes de 400, de 500, y le está dando en la línea de flotación en la competitividad de muchísimas empresas y sobre todo pymes. Lo que es de gravedad es que el gobierno sigue insistiendo en que, por ejemplo, la importación es controlada y evidentemente no es tan así, porque si no, no se vieran tan afectados todos los sectores. Es que, digamos, desde ya que es un desafío controlar la inflación. Sí. Es decir, el problema es cómo se la combate. Yo creo que hay que combatirla desde el fortalecimiento de la oferta productiva, no necesariamente desde la suba de las tasas, de la LEVAC, con una política que me parece que lo que está generando es justamente una compresión del mercado doméstico, y por eso es que estamos viendo las caídas de actividad económica que estamos viendo. Tenemos que trabajar desde lo positivo, fortaleciendo la oferta productiva. Urtubey, ¿tocó fondo ya la crisis o cree que se puede seguir cayendo? No, la crisis yo creo que, digamos, empezó bien, y ahí también veo luces en lo que hace a estos primeros 6 meses, sobre todo la posibilidad del acceso al financiamiento internacional, la normalización del INDEC. Ahora, estamos a tiempos de empezar a encarar un proceso de desarrollo que nos permita, a partir de la caída que vemos que se está experimentando en la economía, ya empezar a un rebote positivo. Estamos a tiempo todavía. Urtubey ha sido muy amable por su tiempo y espero que la próxima conversación sea con un panorama más positivo. Por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa. Que tenga buen día, hasta luego. Gracias, Gabriel, también. Hasta luego. Nosotros ya somos, ya estamos sobre las 11:30, sí, lo más importante de los títulos. Citan a indagatoria a la monja que ayudó a López. Lo solicitó este miércoles Federico Delgado en la causa por el enriquecimiento ilícito del exfuncionario kirchnerista. También